En este ejercicio nos piden graficar la función f de x igual a menos x cuadrado menos 2x más 3. Como podemos observar, esta expresión es una función cuadrática. Y decimos que es una función cuadrática porque podemos observar que el grado de esta expresión, el grado absoluto, es grado 2. Por eso decimos que esta función es una función cuadrática, es decir, una función de la forma ax cuadrado más bx más c. Bien, aclarada esta situación, entonces vamos a sacar unos parámetros que nos van a permitir graficar nuestra función. Lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de a, de b y de c. ¿Quién es a? A viene siendo el coeficiente de la variable cuadrática, b es el coeficiente de la variable lineal y c es el término independiente. Entonces decimos acá que a es igual, en nuestro aquí ejercicio sería menos 1. Tenemos aquí el signo menos y el coeficiente de x, al no aparecer aquí un número, entonces el coeficiente es 1. De b sería menos 2, entonces decimos b es igual a menos 2 y c es igual a 3. Bien, teniendo estos valores, entonces vamos a sacar los parámetros que requerimos para dibujar nuestra función. Lo primero que debemos determinar es hacia dónde abre la parábola. Eso me lo determina el valor de a. En este caso vamos a decir que si a es un número positivo, la parábola abre hacia arriba. Y si a es un número negativo, la parábola abre hacia abajo. En este caso, como a es negativo, entonces sabemos que la curva llamada parábola, entonces abre hacia abajo. Es decir, vamos a tener esta situación así. Más o menos, esa es la gráfica que nos debe dar un bosquejo de nuestra gráfica. Entonces ya sabemos que ella abre hacia abajo porque el valor de a es un número negativo. Aclaremos una situación de que a nunca puede ser 0, porque si este valor de a es 0, pues esta función quedaría en una función lineal, ya que sería la forma mx más b. Entonces a nunca puede ser 0. B y C pueden ser valores de 0, son números reales que puede ser cualquier número real y pueden tomar el valor de 0. A pesar de que es un número real, debe ser diferente de 0. Eso lo debemos tener claro en el caso de la función cuadrática. Seguidamente vamos a determinar el vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es un punto de la curva que indica cambio de trayectoria. Para nuestro ejercicio, como es una parábola que abre hacia abajo, ya dijimos por qué abre hacia abajo, porque a es un número negativo, entonces la función empieza a crecer, siempre la leemos de izquierda a derecha. Ella empieza a crecer, llega al vértice y cambia su trayectoria, empieza a decrecer. Si tenemos el ejemplo de que la parábola abre hacia arriba, es cuando a es positivo, entonces el vértice, la leemos la curva, viene decreciendo, llega al vértice y empieza a crecer. ¿Qué más me determina el vértice? Para nuestro ejercicio, como la parábola abre hacia abajo, el vértice decimos que es un máximo. Si abre hacia arriba, decimos que el vértice es un mínimo. Entonces, vamos a determinar ese vértice, que por abrir hacia abajo, entonces sabemos que es un máximo. ¿De qué me sirve a mí determinar esto, que es un máximo o un mínimo? Porque hay situaciones en el contexto real donde debemos determinar si hay un máximo o hay un mínimo, dependiendo de quién, de a. Entonces, esto lo veremos en un video más adelante, donde traemos una situación en un contexto real que se modela a través de la función cuadrática. Como es un punto, entonces debo determinar la coordenada en x y la coordenada en y. Para hallar a x, aplicamos la fórmula menos b sobre 2 que multiplica el valor de a. Teniendo en cuenta esta fórmula, entonces decimos que x es igual a menos b, pero b vale menos 2, entonces lo encierro entre paréntesis, sobre 2 que multiplica el valor de a, y a tiene el valor de menos 1. Esto nos queda entonces
En el numerador aplicamos ley de signos, menos por menos me da más, entonces me queda 2 positivo. En el denominador también aplicamos ley de signos, más por menos me da menos y 2 por 1, 2. Este cociente, por ley de signos, más dividido menos me da menos y 2 entre 2 daría 1. Entonces ya tenemos la coordenada X del vértice, que vuelvo y repito, para nuestro ejemplo acá estamos hablando de un máximo. Ahora vamos a hallar la coordenada en Y. ¿Cómo hallamos a Y? Evaluando la función f, que así la llaman acá, la vamos a evaluar en la coordenada X del vértice, que en este caso nos dio menos 1. Entonces evaluamos la función en menos 1. ¿Qué significa evaluar la función en menos 1? Donde está X, aquí en la expresión, la vamos a reemplazar por menos 1. Entonces nos quedaría menos, abro paréntesis, menos 1 elevado a la 2. Menos 2 que multiplica a X. X vale menos 1. Más 3. Resolvemos esto, entonces me queda menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. Aquí aplico ley de signos, menos por menos me da más, entonces 2 por 1, 2, entonces más 2, más 3. Resolvemos lo que nos quedó propuesto, menos 1 más 2 me daría 1 positivo y 1 más 3 me da 4. Conclusión, entonces decimos acá que el vértice tiene las coordenadas en X menos 1 y en Y 4. Bien, ya tenemos entre dos puntos para poder hacer nuestra gráfica. Primero, abre hacia abajo porque A es negativo. Segundo, las coordenadas del vértice es menos 1,4. Vamos ahora a hallar el eje de simetría. Entonces, voy a explicar qué es el eje de simetría. Por definición, la función cuadrática se dice que es una función simétrica con respecto a un eje. Eso es lo que vamos a hallar. Si vamos a tomar el ejemplo que nosotros debemos encontrar esta curva, entonces el eje de simetría es el que, podemos decirlo aquí, me divide esta curva en dos partes iguales. Entonces, si yo tomo un punto acá de la curva, este punto es simétrico con respecto a este eje al otro que encontramos al lado derecho, ¿sí? Entonces, esta función cumple con esta característica. Este eje de simetría lo vamos a utilizar para graficar nuestra función y no tener que utilizar una tabla de valores. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Vemos que el eje de simetría es una línea vertical y sabemos que toda línea vertical tiene por ecuación x igual a k, donde k es un número real. Entonces vamos a decir aquí que nuestro eje de simetría es x igual a k. Pero ¿quién va a ser k? K va a ser la coordenada x del vértice, entonces en este caso nos queda x igual a menos 1. Ya tenemos otro elemento para graficar nuestra función. Seguidamente vamos a determinar el corte en Y. Y el corte en Y está determinado por el valor de C. Es decir, en este caso vamos a decir que la curva va a cortar el eje Y en el valor de 3. Como me corta el valor de 3 y es un punto, ese punto tiene una coordenada en X y en Y. La coordenada en Y va a ser 3 y la coordenada en X siempre va a ser 0. Entonces sabemos que el corte en Y es un punto de coordenada 0,3. Tercer parámetro que tenemos para graficar nuestra función. Por último nos falta el cuarto parámetro, que serían los cortes o corte en X. ¿Qué significa esta situación? Si yo cojo esta función con respecto, vamos a dibujarla por acá, tenemos el plano cartesiano que se puede presentar. Primero, que esta curva no corte el eje X. Como me abre hacia abajo, se puede presentar que ella quede aquí dibujada o quede aquí dibujada. Eso si no corta el eje X, ¿sí? Si abre hacia arriba, entonces la podemos tener acá o la podemos tener acá. Ella siempre va a cortar el eje Y, eso sí es claro. Pero con respecto al eje X se puede presentar que esta curva, llamada parábola, nunca corte el eje X. La otra situación es que corte el eje X en un solo punto, es decir, se nos puede presentar una situación como esta. Si abre hacia abajo
o si abre hacia arriba se nos puede presentar una situación como esta. Por último tenemos entonces que puede ser que la corte en 2 puntos. Entonces vamos a coger nuestro ejemplo, entonces vamos a tener algo más o menos así. Esas son las 3 situaciones que se pueden presentar. ¿Cómo vamos a determinar este tipo de situaciones? A través de la fórmula cuadrática, que es x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todos dividido entre el producto de 2 por a. Reemplazamos entonces, nos queda x es igual a menos b. Entonces menos, el valor de b es menos 2, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b vale menos 2. Entonces me queda menos 2 a la 2, menos 4 por el valor de a que vale menos 1 por el valor de c que vale 3. Esto está dividido entre el producto de 2 por el valor de a que vale menos 1. Algo que debemos tener en cuenta: si este resultado de aquí, que es el radicando, este resultado de esta operación me da un número negativo, entonces voy a determinar, esto me va a decir que la parábola no va a cortar el eje X. Ya si me da un valor positivo, entonces voy a decir que la parábola me va a cortar en un punto o en 2 puntos. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro ejercicio. Aquí lo que yo dije que se llama radicando en el contexto de la fórmula cuadrática, porque esta es la fórmula cuadrática que me sirve para determinar los cortes en X, o si estoy trabajando esta expresión como una ecuación cuadrática, me sirve también para determinar las soluciones a esa ecuación cuadrática. Entonces esta es la que llamamos fórmula cuadrática. Este que ahora dije que era el radicando en la fórmula cuadrática recibe el nombre de discriminante, para que lo tengamos en cuenta a la hora que empecemos a trabajar la ecuación cuadrática. Entonces tenemos que x es igual a menos por menos me da más, entonces me queda 2 positivo, más o menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado me da 4. Aquí, como hay un producto, aplico primero ley de signos. Menos por menos me da más y más por más me da más. Ahora sí aplico el producto, 4 por 1 4 y 4 por 3 12. Sobre el denominador tenemos un producto también, ley de signos, más por menos, perdón, me da menos y 2 por 1 2. Ahora seguimos solucionando nuestro ejercicio. X es igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 más 12 me da 16 sobre menos 2. Continuamos. X sería igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 16 nos daría 4. ¿Sobre quién? Sobre menos 2. Bien, ahora vamos a determinar entonces esas dos soluciones. Las dos soluciones, ¿de dónde van a salir? Una, aquí ustedes pueden observar que tenemos más o menos, es decir, una haciendo la suma y la otra haciendo la resta. Entonces vamos a decir x1, primera solución, es igual a 2 más 4 sobre menos 2. Y la otra solución la va a llamar x2, va a ser entonces 2 menos 4 sobre menos 2. Repito, aquí tenía más o menos, entonces tengo aquí la suma y aquí tengo la resta. Este más o menos sale de que en radicación se define que toda raíz de índice par tiene dos soluciones. Índice par y radicando positivo tiene dos soluciones, una positiva y otra negativa. Ahora resolvemos esto, entonces x1 me quedaría, vamos a hacer esta parte directa, 2 más 4 me da 6 y 6 dividido entre menos 2 por ley de signo me queda negativo porque más dividido menos me da menos. Entonces vuelvo y repito, 2 más 4 me da 6 y 6 dividido entre menos 2 pues me daría menos 3. Esa es la primera solución a esa expresión. x2, hacemos aquí también esto directo, 2 menos 4 me daría menos 2
y menos 2 dividido entre menos 2, por ley de signo me queda 1 positivo. ¿Qué nos está diciendo? Entonces que nuestra curva corta el eje X en dos puntos, en menos 3 y la corta en 1. Bien, entonces ya tenemos todos los datos que requerimos para graficar nuestra función. Vamos entonces ahora al plano cartesiano para dibujar esta función. Aquí tenemos entre nuestro plano cartesiano y los datos que hayamos hallado. Primero, como va el negativo, entonces ya sabemos que abre hacia abajo, es decir, vamos a tener esta simulación de curva. 2, que el vértice nos dio menos 1,4, el corte en Y es el punto 0,3, el eje de simetría es la recta vertical X igual a menos 1, y los cortes en X son en X igual a menos 3 y X igual a 1. Vamos entonces a ubicar todos estos datos acá. Primero ubiquemos el vértice. El vértice es un punto de coordenadas menos 1,4. Entonces tenemos menos 1 en X. 1, 2, 3, 4. Por aquí tiene que pasar. Perdón, acá. Por aquí nos tiene que pasar la curva. Entonces ya sabemos, ella viene y va a hacer esta simulación. Vamos a ubicar el corte en Y. 0 en X, 3 en Y. 0 en X. Aquí lo tengo, 0 en X. 3 en Y, 1, 2, 3. Aquí tenemos el otro punto. Entonces por aquí nos tiene que pasar la curva. Ahora, ¿qué tenemos? El eje de simetría es la recta vertical X igual a menos 1. Yo la voy aquí a puntear, pero eso no significa que eso lo dibujamos nosotros cuando vamos a hacer la gráfica de una función. Simplemente para tenerla como referencia. Entonces es una recta, esta sería X igual a menos 1. Entonces este sería nuestro eje de simetría. Ubicamos entre los cortes en Y, X igual a menos 3, aquí lo tenemos, y X igual a 1, aquí lo tenemos. Voy aquí a hablar del concepto de simetría. Miremos que estos dos puntos son simétricos, ¿con respecto a quién? A este eje. La distancia que hay de menos 3 al eje de simetría son 2 unidades. Como esto es simétrico, entonces decimos que esa distancia debe estar al otro lado, entonces tenemos 1, 2. Por eso decimos que estos dos puntos son simétricos. Con eso concluimos lo que nos da la definición de la función cuadrática, es que es una función simétrica. Les decía que ese concepto de simetría lo iba a utilizar para graficar la función y así no tener que hacer una tabla de valores. Entonces voy a aplicar el concepto de simetría para este punto también, que es el corte en Y. Yo miro que este punto con respecto al eje de simetría se encuentra una unidad. Entonces reflejo ese punto con respecto a la simetría, antes me quedaría acá a una unidad. Y ahí tengo otro punto más para graficar la función. Vamos entonces ahorita a hacer un bosquejo de lo que sería nuestra función. Entonces tenemos acá, viene la curva acá, me perdono aquí esto, pasa por acá, esa curva viene, se viene acá, hace esto, luego se viene nuestra curva y hace acá. Más o menos esta sería pues un bosquejo. Me perdona, ahí lo torcido esto. Este sería más o menos el bosquejo de la gráfica de esta función. Para concluir, hablemos del dominio y el rango de esta función. Entonces voy a decir que el dominio, o está definido así, que el dominio de esta función cuadrática son los números reales. Así está definido para esta función. El dominio de toda función cuadrática son los números reales. Ahora hablemos del rango de esta función. El rango de una función cuadrática lo vamos a determinar a partir de la coordenada Y del vértice, que en este caso es 4. Entonces, nos ubicamos acá. Vamos a decir que la función se empieza a dibujar con respecto al eje Y, porque estamos hablando del rango, y el rango lo vemos es en el eje Y. Entonces se empieza a dibujar a partir de 4, pero para valores menores de 4. Si esta parábola abriera hacia arriba, entonces diríamos de 4 para valores de 4 y mayores que 4. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el rango van a ser todos los números reales, pero nuestra función empieza a dibujarse desde 4. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, todos los números reales menores o iguales que 4. Esto sería una forma de determinar el rango. También lo puedo escribir en notación de intervalo. Diría entonces, como empieza en 4, entonces abrimos corchete, 4, porque toma ese valor la función con respecto a Y,
y va hasta ¿dónde? Hasta menos infinito, porque esta función se sigue abriendo hacia abajo, hacia menos infinito. Esto es otra forma de denotar este rango de la función. Aquí lo tenemos en notación de conjunto y aquí lo veríamos en notación de intervalo. Bien, con eso entonces damos por finalizado nuestro ejercicio.